Bueno, ayer realmente había una incertidumbre, tensión, movimiento que iba a pasar en la conferencia de prensa de Osvaldo Jaldo. La conferencia se dio a las 12:30 y prácticamente 20 minutos ocuparon la ministra de Educación para hablar de que en Tucumán va a comenzarse a enseñar inglés en el primario. Después, otros minutos más, el ministro de Seguridad para hablar de las pistolas Taser. Bueno, era como que se iba dilatando la explicación sobre los fondos que habían llegado a Tucumán en tiempos electorales. Y finalmente apareció el tema. Un Jaldo distendido, un Jaldo como que trataba de demostrar en todo momento que no era el tema importante, y lo mostró, que no era el tema importante para encarar el día, que para él era más importante que va a enseñar inglés la provincia a los chicos de primario, desde el primario, y además por la otra parte era la cuestión vinculada a lo de las pistolas Taser. Bueno, y apareció el tema de los fondos, con los tapones de punta directamente, mucha firmeza, prácticamente fue con todo. Y vamos por parte. Prácticamente planteó que este es un carpetazo, que había un documento que se origina cuando el Banco Macro ve operaciones que son calificadas peligrosas, como lo dijimos ayer, entonces saltan alarmas y esas alarmas hay que comunicarlas a la UIF. ¿Por qué este movimiento de dinero, cuando venís con 555 y le metes 50, bueno, salta la alarma? Esas alarmas saltaron, fue a la UIF y de la UIF a la Procelac, que es otra institución del Estado que ve todo aquello presunto del manejo de fondos, del lavado de fondos, y de ahí a la justicia. Lo que Jaldo dice, ¿por qué ese documento empezó a circular antes? ¿Por qué lo tenía todo el mundo en el mes de enero? ¿Por qué intentaron meterlo en la justicia en Tucumán, cuando esto estaba originando en Buenos Aires, en Tucumán en el mes de enero en tiempo de feria? Porque en 2 oportunidades se lo rechazó a ese mismo papel porque no era tema de feria judicial, en la justicia federal. Bueno, ahí es donde comienza el primer tema. Jaldo le atribuye a esto a un carpetazo. Reconoce que los datos son correctos, reconoce las alarmas del banco, reconoce que este tema está en la justicia, pero también se pregunta diciendo, ¿cómo puede filtrarse esto tan fácilmente? ¿Quién puede manejar estos temas? Ese es el primer punto que Jaldo hizo hincapié. Segundo, en los medios de prensa y en la oposición, estos documentos, este informe, concretamente habla de las alarmas, diciendo hay que revisar por qué se ha producido esto. No dice que hay desfalco, no dice que hay robo, no dice nada. No imputa a nadie. Entonces dice, ¿por qué los medios comenzaron a imputar y a plantear delitos de desfalco cuando en ninguna parte del informe se habla nada de eso? Simplemente son las alarmas, ha emitido un cheque por arriba de lo normal. Bueno, lo comparo siempre con la FIP. En la FIP vos venís facturando 100, 100, y un día le metes 1000, te vas a decir, papi, ¿qué has hecho? No te podés ir de 100 a 1000 de golpe. Ese golpe de suerte siempre llama la atención. Bueno, acá pasó lo mismo. Entonces lo que estaba revisando era por qué eso, nada más. Y ese informe de esas alarmas es lo que se distribuye. Es lo que Jaldo dice, mire la casualidad. Estamos en tiempo electoral. Y acá se menciona únicamente a los 3 gobernadores que tienen un diálogo permanente con el gobierno nacional, es decir, con Milei. Tucumán, Catamarca y Salta. A los 3 gobiernos. Entonces él insinúa, ¿esto de dónde viene?
¿A quién le molesta eso? Y a un sector del peronismo. Avanza Jaldo. Dice, yo no estaba de gobernador en las elecciones del 23. El gobernador en ese momento era Mansur. Porque Mansur dejó el ministerio, la jefatura de gabinete, para venir a Tucumán para presentarse como candidato a vicegobernador, y después la justicia le da de baja diciendo que no va. Entonces se plantea el tema que iba a ir de senador y queda Miguel Acevedo como vicegobernador. Y Jaldo dice, yo no era el gobernador, es como diciendo, dice, y plantea, ¿por qué sacan mi foto si yo no era el gobernador? No tenían otra foto, o no aparece otra persona, no lo dice, pero lo menciona Mansur, diciendo, ¿por qué no mencionan ustedes que el gobernador era Mansur? Y dicen, los medios locales saben que era Mansur el gobernador, y no lo dicen. Otro punto más que plantea Jaldo en este tema, diciendo, señores, yo no era el gobernador. Y ahí acá aparece una nueva suspicacia. En todo este informe están varios intendentes, pero se le apunta solo a uno, al que está más cerca de Jaldo, que es Darío Montero, a Wander Río Salí. ¿Por qué no a los otros? ¿Por qué no a José Orellana? ¿Por qué no a Pancho Serra, no es Panchito, Pancho Serra? Porque es Pancho Serra, Orellana y Lula y Galía, el otro. ¿Por qué no mencionan solo uno? Entonces, ahí la otra suspicacia diciendo, ¿quién puede estar detrás de esto? Alguien que sea anti-Jaldo. Como dicen, tiene 4 patas y mueve la cola, voy a saber quién es. Es un anti-Jaldo que plantea esto. ¿Por qué? Porque lo nombra a Darío Montero. Y siguiendo el otro tema, es como ayer decía el director de la carrera de política, de ciencia política de la UNSTA, que para él era fuego amigo vinculado al mansurismo, quien dio a conocer el documento. Lo dio, repito, explicado ayer por el director de la carrera de ciencia política de la UNSTA. Y el último punto, donde Jaldo ya le advierte a la prensa, le advierte a la política, le advierte a los enemigos. Y el último punto que él va planteando en esta cuestión es contra la oposición. Y le dice a la oposición, mandando un tiro por la elevación, miren muchachos, cuídense ustedes porque ustedes también están flojitos de papeles. Es decir, cuanto a la oposición, en cuanto a Milei y todas estas cuestiones. Jaldo buscó con mucha elegancia disparar, pero con mucha elegancia y precisión. Los mensajes fueron claros. Los mensajes fueron para el peronismo, para la prensa, para el mansurismo y finalmente para la oposición. Es decir, una conferencia de prensa distendida, clara, pero precisa en los mensajes a lo que tenía que mandar el gobernador. Más tarde vamos a seguir hablando de este tema con algunos de los invitados. Señora Carla. Bien, muchas gracias, Germán. Y bueno, a propósito, ¿no?, de este tema, bueno, tenemos declaraciones con respecto a la conferencia de prensa del gobernador Osvaldo Jaldo. ¿Es así, Mariana? En las que hace referencia a este tema polémico que había comenzado durante la semana y en el que explica cuál es su postura ante los hechos. Escuchemos al gobernador. Un tema que no hay duda que a nosotros nos preocupa y también nos ocupa, pero fundamentalmente preocupa mucho a la sociedad. Y nosotros no somos aquellos que cuando hay una mala noticia o una supuesta mala noticia nos escondemos, ¿no? Nosotros damos la cara en las buenas y en las malas. Y acá estamos para explicar. Y acá estamos para llevar tranquilidad a la sociedad tucumana, diciendo que respetamos el informe, que los datos que tiene son conformes a los proporcionados por el Banco Macro, tanto en el tiempo como en los números, en las fechas, en las cantidades. También tenemos nuestro derecho de tener algunas dudas en los motivos por el cual hoy, cuando faltan 6, 7 meses para unas elecciones, empiecen a salir informecitos de estas características.
Digo informecito por no decir carpetazo, como le dicen comúnmente. Ahora yo le pido que el que opine y hable de esto, que se limite al contenido de esto. Acá no hay ningún término que diga desfalco. No imputan personas, no determinan delito, no hay ningún tipo de acusación. Y también habla que por carecer de elementos necesarios se lo eleva a la justicia federal para una mayor investigación, por no contar con los elementos y las pruebas necesarias. Ahora pregunto, cuando sale desfalco en los títulos, y ya estamos condenando. Y lo que yo quiero decirles también a ustedes, que al periodo que aquí hace referencia, y yo le agradezco mucho a la prensa que se preocupan en sacarme a mí en la foto, yo les agradezco, pero la verdad que en el año 23 yo no goberné la provincia, y no he visto ninguna otra foto ni ningún otro apellido, para mí que se han olvidado. Por eso tenemos que ser muy respetuosos cuando nosotros saquemos información de este tipo. Nuestros intendentes, los mencionados acá, y la totalidad de los intendentes están a disposición del Poder Judicial. Y lo mismo va esto para la oposición. Esa oposición que no está atenta al trabajo, está atenta a ver en qué puede sacar rédito político. Como decimos comúnmente, y yo soy del interior, están esperando de ver cómo hacen esa caranchada política. Entonces yo le diría a esos que opinaron que lean el expediente, porque la verdad que aquí quien cambia ministro, y esto lo digo para todos en general, es Osvaldo Jaldo. Y no tengo pensado hacer ningún cambio en el gabinete, menos por un papel que ha circulado por todos lados, que no hemos sido notificados y que se lo está utilizando malamente, mediáticamente. En lo que me compete a mí, como exintendente del municipio de La Banda de Rosario, que hace mención a este informe, no hay duda de que si hay un pedido de la justicia, tenemos todas las herramientas y los elementos para elevar lo que considera la justicia. Nosotros tenemos un órgano de contralor en los municipios, que es el Consejo Deliberante, de los cuales todos los erarios que ingresan al municipio, ya sea por transferencia o ya sea que saquemos los recursos por ventanilla del banco, van a una cuenta de inversión, y esa cuenta de inversión se la pone a consideración de los consejos deliberantes. Quien le habla salió del municipio de La Banda de Rosalí con todas las cuentas de inversiones aprobadas, y eso significa que el órgano de contralor que tenemos los intendentes de los municipios avalaron y aprobaron todos los gastos que se hicieron. Así que en ese sentido nosotros vamos a elevar, en caso de que sea necesario y en caso de que la justicia así lo disponga, la vamos a elevar a toda la documentación correspondiente con respecto a este informe preliminar. Así que la oposición, que ni se adelante ni empiece la campaña por anticipado. La oposición, que cuide también el gobierno nacional, porque también están flojitos de papeles. Entonces yo lo que creo que tenemos que ayudarnos mutuamente. Eso no significa convalidar, no significa callar, significa tener responsabilidad en lo que se hace y se dice. Mira.